Guillermo Ochoa, que no había estado en las últimas convocatorias de la AEL en la ronda del descenso, volvió al once titular para un enfrentamiento clave, la semifinal de ida de la Copa frente al Pafos. Era reconocible la manera en la que los Leones de Limassol plantearon el partido, buscando las bandas y un juego directo que apostaba por la retención de los atacantes. Muy temprano le jalaban la camiseta al número 11 rival en los límites del área. Ochoa era muy enfático en sus indicaciones a la barrera. David Luiz sacó un fogonazo que pasó apenas por un costado, pero sería gracias a un desvío con la mano de un defensor. En apenas 9 minutos, Jajá aguantaba hasta el último momento y engañó por el lado contrario al cancerbero. Paco Memo jugaba a su área y se colgaba de un servicio frontal, de inmediato reiniciando el juego para su equipo, que hasta el momento no había podido insinuarse en el área contraria, sobre todo por las pérdidas en propio campo que le permitían al Pafos desplegarse en ataque. Al autor del primer gol le negaron el doblete, pues partió en posición adelantada para fusilar a Ochoa con violenta definición. Y es que, aunque el AEL se podía plantar en campo rival, no tenía la creatividad para superar a la defensa, perdiendo el balón y quedando vulnerable en la retaguardia si la parte baja del equipo no estaba bien coordinada. Había pocos avisos de real peligro hasta que un fogonazo pasaba cerca de la meta de Paco Memo. Pero inmediatamente el Pafos cometía un error garrafal en la salida. El balón le cayó a Sago, que hizo un jugadón para quitarse a portero y defensa, pero la definición la mandaba por el costado de la portería. Cuando daba la sensación de que esta oportunidad emparejaba el juego y el AEL se volvía más contundente en los duelos y con la pelota, el delantero rival proyectaba para la carrera del número 30, que centra a segundo palo. Ochoa no sale a achicar y la defensa no puede impedir el segundo de Jajá. La tónica del juego volvió a cambiar, pues el Pafos se sentía capaz de matar el partido tan solo en la primera parte. Sin embargo, la defensa se conseguía imponer en este subidón de intensidad. De hecho, en un tiro de esquina que fue peinado de forma poco ortodoxa, le permitía a Sago resarcirse y descontar en una rendija diminuta. Bogdán se perdió la oportunidad de tomar al rival dormido tras la reanudación. Frente a la meta mandó el esférico por un lado. Respondía el representante de Chipre en Champions League esta temporada, siendo los defensores los responsables de disminuir el trabajo sobre el guardameta mexicano, que hasta ahora no había tenido la necesidad de agarrar el esférico con los guantes. Esta situación se extendió por un largo tramo del juego, donde solo se le requería para reiniciar la jugada desde el fondo y para salir al quite en los balonazos largos que buscaban a los delanteros. Eran minutos donde el AEL estaba encima del Pafos, aunque no crearan oportunidades importantes. Caso contrario al Pafos, que entonces se armaba en latigazos como el del minuto 70, donde nadie pudo parar a Anderson Silva, que no pudo colar el balón en la portería gracias a la reacción de Ochoa. En ese tiro de esquina, Jajá por poco marca un gol de antología y la segunda mitad comenzaba a romperse, pues ambos equipos entendían que un gol de cualquiera de los dos lados podía decantar lo que quedaba de eliminatoria. Ambos equipos tuvieron opciones, pero ninguno tuvo la puntería necesaria para volver a avisar entre los tres postes. El AEL, empujado por el aliento de su gente, se encomendaba a la táctica fija, mientras que el Pafos comenzaba a verse las negras para poder construir hacia la portería del pentamundialista, recurriendo a muchos pelotazos o disparos de larga distancia. Al minuto 90, Milosavljević abolló el poste derecho de Gorter al concluir su jugada individual y esto parecía haberle picado el orgullo a los aún reinantes campeones de la Liga Chipriota, cuya contestación fue agresiva en la portería, terminándose por encontrar con la figura de Paco Memo, que alzó los brazos para desviar el trayazo de Pepe. La eliminatoria no está definida, pero en casa del Pafos, el AEL tendría que hacer una gesta importante para avanzar a la final. El
el estadio de Vallecas, en Madrid, acogía el partido de ida de los cuartos de final de la Conference League, donde el Rayo Vallecano recibe al AEK. Para dicho encuentro, Orbelín Pineda iniciaba como titular. El Rayo hacía valer su localía rápidamente, pues en una de sus primeras incursiones, un centro por la izquierda encontró solo a Ilya Sakomac, que remató para hacer el primer gol al minuto 2. El AEK se notaba desorientado con pases imprecisos, pues el mismo Orbelín, que pretendía ser orquestador, no podía avanzar, ya que al momento de intentar conectar con sus compañeros, el rival le cortaba los hilos. Es así que durante estos minutos el Rayo pudo contener la respuesta del AEK al estrangular sus conexiones e ir ganando metros a través de bloques para encerrar al conjunto griego en su propio lado del campo. Al minuto 18, Pineda hacía una buena jugada defensiva. Cuando parecía que Isi Palazón entraba solo, el mexicano llegó a tiempo para cortar el balón y salvar a su equipo. Y en el siguiente tiro de esquina ya no tendría tanta suerte, pues tras una segunda jugada, el esférico sería desviado por Ilya Sakomac, imposibilitando la acción del arquero para el segundo gol. No obstante, este último desvío sería revisado por el VAR, y se encontró que efectivamente el jugador del Rayo estaba en fuera de lugar, anulando la anotación. Esto parecía darle cierto aire al AEK, que encontraba algunos minutos de respiro para replantear su juego. Y de hecho, en ese momento, las Águilas Bicéfalas tendrían una jugada importante que pudo cambiar el rumbo del encuentro, pero Aboubakar Koita dejaba escapar la oportunidad. El mexicano mostraba su habilidad para sacarse a dos jugadores encima en una zona delicada de la cancha, y aunque la jugada no prosperaba, era indicador de que el AEK encontraba mayor confianza para ir al frente, pues así se le presentaba otra oportunidad que tampoco supieron aprovechar. No obstante, quienes no perdonaban eran los de Vallecas, que tras la jugada que se inventó Ilya Sakomac, Unai López solo estaría ahí para empujar la bocha. De esta manera concluía el primer tiempo y daba inicio a la segunda parte, que no se parecía en nada a lo ocurrido en la primera, pues el AEK esta vez conducía el juego, o al menos eso trataba, sumando más hombres al frente y estableciendo mejores sociedades. El equipo ateniense utilizó este mejor manejo para ir ganando confianza en el terreno de juego, aunque no eran punzantes en la portería contraria, ya que llegaban a los 3/4 de cancha y a partir de ahí las jugadas se ralentizaban. Fue en ese momento que los cambios de ritmo fueron importantes para las Águilas Bicéfalas, y el mexicano trató de mostrarse más, principalmente por el costado, donde pretendía penetrar y tener mayor presencia. El AEK estaba logrando acercarse con peligro a la portería que cuidaba Augusto Batalla, pero solo eran avisos que daban la impresión de acercar a los visitantes a su objetivo de reducir la distancia en la pizarra. Pero el no aprovechar los momentos puntuales, cuando el equipo amarillo tuvo mejor posicionamiento en la cancha, le dio lugar a que los locales se pudieran plantar mejor. Y a pesar de que el conjunto griego se seguía abalanzando, los espacios entre líneas eran cada vez menos, y aunado a la falta de un factor individual que rompiera la barrera defensiva, el AEK se fue estancando. Al minuto 69, una jugada de Alfonso Espino alarmó al equipo visitante, que lo rodeó para no permitir que se acomodara. Aún así, el futbolista español sacó un disparo que fue rechazado. Sin embargo, el desvío fue causado con la mano de Felipe Relvas, lo que marcaría el penal en favor del Rayo. Desde los 11 pasos, Isi Palazón engañaba al portero para hacer el tercer gol que les daba una cómoda ventaja. Era el minuto 70 y el partido aún tenía recorrido, y en este momento el equipo de Madrid mantuvo la suficiente presión para formar un bloque en la media cancha, pues a pesar de que el AEK tenía la intención de tomar protagonismo en la recta final del juego, no conseguía pasar el muro que habían plantado los de la franja roja. Así se fueron diluyendo los últimos minutos, donde el AEK tenía la redonda, pero no podía accionar su aparato ofensivo, pues los locales se habían compactado para cerrar espacios. Por lo mismo faltó actividad en las áreas, y los visitantes, quienes eran los más apresurados por marcar aunque sea un gol, no pudieron. Así finalizaba el encuentro, donde el AEK tiene una losa muy pesada que cargar para el partido de vuelta, cuando jueguen en casa el 16 de octubre.
El Estadio Municipal de Braga daba el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League, donde el Sporting Braga recibía al Real Betis. El futbolista Álvaro Fidalgo iniciaba como titular con el conjunto verdiblanco. El Braga comenzaba mejor el encuentro, impulsando a su equipo para tomar por sorpresa al conjunto español, y vaya que les funcionó, ya que después de negociar un tiro de esquina al minuto 4, Florian Grillitsch se abría espacio entre el tumulto de piernas y remataba con un taquito para hacer el primer tanto en el encuentro. Pero tan solo 2 minutos después, el Betis hacía lo propio, y también desde una jugada a balón parado, aunque dicha anotación sería invalidada por el árbitro por estar en fuera de lugar. El nacionalizado mexicano tendría responsabilidad de ser el motor en la creación ofensiva, pues se situaba detrás de la delantera como enganche, así que debía filtrar balones o encontrar los espacios para tiros de media distancia. Sin embargo, Fidalgo no fue tan determinante en la parte del frente, pues si bien ayudaba en la circulación de la pelota desde atrás del mediocampo, hubo pocas acciones en la zona determinante. No obstante, esto comenzó a cambiar a partir del minuto 30, pues el conjunto español fue encontrando mayor posesión de la bocha. Aunque había cambiado la zona donde transitaba la redonda, el Betis no era un equipo con mucha presión, más bien mantenía la tranquilidad y esperaba algún hueco que pudiera abrirse. Justo como pasó más tarde, cuando Fidalgo tomó la pelota y se abrió paso por la izquierda, donde se generó una jugada que Pablo Fornals concluyó con un disparo tibio y directo al muñeco. Esto animaba al Betis, que posteriormente pudo encontrar más opciones al ataque, probando con algunos tiros desde media distancia. Fidalgo también tendría su turno para probar al arquero, pues al minuto 44 el mexicano giraría para sacar un disparo, pero sin mayor complicación para el portero, que se quedaba con la redonda. Aunque el Betis hacía advertencias, se iba en 0 al terminar la primera parte. En el segundo tiempo, el equipo portugués capitalizaba el juego, generando más acciones en la portería rival. Así, Fidalgo tenía que hacer más labores de sacrificio, y aunado a que el examericanista no estaba fino en sus decisiones, intentó compensarlo con mayor desgaste para recuperar la esférica y de esta manera apoyar al equipo. Y de hecho, así es como cometía una falta, terminando junto a su rival en el césped. Al minuto 59, el Betis conseguía conectar con Abdesamad Es Al-Souli, quien era detenido en el área con una barrida. El árbitro marcaría esta acción como penal, y el conjunto bético tendría la opción de empatar el encuentro. De esta manera, Cucho Hernández se paraba en el machón penal para hacer el gol que igualaba los cartones. Tras la anotación, Fidalgo saldría de cambio, en un partido flojito donde no pudo mostrar sus mejores cualidades en la cancha. Aunque el encuentro no tendría más cambios en el marcador y finalizaba con este empate, dejando todo en suspenso para el partido de vuelta en el Estadio La Cartuja el día 16 de octubre. Mateo Chávez volvía a las canchas tras su lesión en el hombro, pero lo haría con el equipo filial en la segunda división, en casa del De Graafschap. Seguramente con miras a obtener ritmo de competencia, el mexicano desarmaba una posible segunda jugada tras el primer acercamiento del local. A continuación, se encontraba con la bocha en la frontal del área, sacando un disparo que impactó en la humanidad del defensor. El Young AZ está en los últimos lugares de la división, pero la idea de juego está implantada en todas las categorías del club: salir jugando con balón controlado y laterales con proyección de ataque. Así lo demostraba el tironcito, que además de saltar líneas con los interiores, tenía la encomienda de subir a ofrecer apoyo. No obstante, las malas decisiones y el poco entendimiento con sus compañeros le comenzaban a pasar factura al mexicano, que comenzaba a dejar pagando a su costado del campo por un resbalón. En la banda contraria también parecía haber la misma fragilidad, pues este candidato al ascenso en Países Bajos ya había demostrado tener mecanismos de presión efectivos que complicaban la salida de los jóvenes del AZ por las bandas. Chávez entonces tenía que ser más rápido en sus decisiones o sortear a los rivales con su habilidad en los pies, sin dejar de mencionar el compromiso y arraigo que siempre demuestra en sus partidos. El equipo estaba ganando terreno y el jugador azteca se podía volver a proyectar al ataque. Los delanteros fijaban a los centrales y él encontraba un hueco a las espaldas, girando y armando un disparo que no fue problema para quien llevaba los guantes.
Este breve momento de dominio terminaba tal como llegaba y de vuelta en la parte baja, el homólogo de Mateo se lo llevaba con algo de fortuna, pero el centro no llevaba veneno. Era momento de encontrar las vías hacia el ataque una vez más, pero el de Graafschap la cerraba con gran oficio. Mateo comenzaba a ocupar el carril interior para no apiñar el exterior, y esta vez, dentro del área, aplicaba una linda finta, y hasta una ruleta, pero el central se interpuso una vez más. Los momentos en los que el AZ podía superar la presión no prosperaban por la misma bisoñez de las tropas más jóvenes del equipo, rifando el balón con mucha facilidad y sin la pausa necesaria para escoger mejor sus pases, dándole la oportunidad al rival de armarse desde el fondo, tomar confianza con cada recuperación y volver a manifestar esta pegada importante que solamente podía detener el guardameta, constantemente exigido por un adversario que cada vez entendía mejor por dónde hacer daño. Mateo, al minuto 31, sube a presionar para ocasionar el error y recuperar en su campo. Sin embargo, en cuanto encaraba al delantero, lo dejaba sin dulce para generar otra oportunidad de peligro que se estrelló en el poste. Ante la intensidad con la que se estaba manejando el de Graafschap en todas las líneas, daba la sensación de que el Young AZ necesitaba encontrar una salida distinta para no seguir quedando tan expuesto. No obstante, el estilo no se iba a tocar, una situación que le costaba caro al lateral mexicano, que tras ser fauleado, perdía la posesión momentos más tarde, desatando una desconfiguración en las líneas que Niemeyer capitalizó. Técnico y jugadores tenían que encontrar soluciones para soportar la presión de sus rivales en el medio tiempo, pero Mateo no sería parte de los planes para un segundo tiempo que se le fue de las manos a los jóvenes de la Z. Una expulsión marcaría su destino, y ahora jugando con 10 cometían un penal que le dio la oportunidad a Niemeyer de hacer el segundo. El tercero llegó con este centro donde se le escapó la marca lateral que sustituyó a Mateo. El cuarto se originó por esa banda, pero con genial definición de Niemeyer, que estaba encendido. Llegaba la manita tras este mal rechace del portero, donde nadie tuvo oportunidad para reaccionar. Se terminaba este desastroso partido para la filial del equipo, que aunque está en lugar 16 no tiene nada de qué preocuparse, pues no hay descenso en esta categoría. Mientras tanto, habrá que ver cuándo el mexicano verá actividad con el primer equipo.